Hola, soy Fray Nelson Medina y esto es Honestamente, programa número 47. En esta edición vamos a hablar del aburrimiento y mi desafío es que este no sea un programa aburrido. Tal vez tú puedes pensar que el aburrimiento es un tema un poco vano, un poco superficial, pero ese es mi segundo desafío, mostrarte que no es así. Que el aburrimiento es realmente un cuadro en parte cultural, en parte psicológico, en parte económico. Tiene bastantes derivaciones, tiene bastantes tentáculos y tiene implicaciones por todas partes. Empecemos por la etimología. Uno puede pensar que aburrimiento o aburrirse viene de burro, algo así como llevar vida de burro, pero no va por ahí la cosa. Viene de un verbo en latín, que es el verbo horreo, eh, que es el mismo que está de aborrecer, es el mismo que tiene que ver con el horror. El horreo es el verbo que tiene como significado tener un impacto muy fuerte, algo que te sacude, que te asombra, que te asusta, como el horror, como las películas de horror, como las novelas de horror. Entonces, el aborreo está indicando una distancia, un distanciarse de eso, estar lejos de esa sensación. ¿Y qué significa estar lejos de esa sensación? Pues quiere decir que no pasa nada, que no sucede nada, que nada te mueve, que nada te impacta, que nada te emociona. O sea que el aburrimiento tiene una definición negativa, es algo así como lo contrario de la emoción, es estar como sin emoción, sin nada que te mueva, que te sacude, que te interese, que te asuste. Bueno, ¿y eso qué nos dice? Todavía sigue pareciendo a algunas personas un tema un poco superficial. Y te repito, no es tan superficial. En primer lugar, démonos cuenta que el aburrimiento está muy cerca, culturalmente y en la práctica, está muy cerca del ocio y de la industria del ocio. ¿Qué es la industria del ocio? Pues la industria del ocio es el intento de capitalizar a partir del hecho de que muchas personas tienen más tiempo libre, tienen más tiempo para ellos mismos. Y cuando la gente tiene más tiempo para sí misma, entonces viene un segundo punto, y es que surgen muchas industrias que tienen que ver con el entretenimiento. ¿Qué va a hacer la gente con su tiempo libre? Pues va a entretenerse. Entonces vamos a lograr que se entretengan. O mejor dicho, vamos a lograr que se peguen, que se aficionen, que se vuelvan adictos a lo que nosotros les vamos a dar como entretenimiento. Te voy a contar tres dimensiones en las que ha crecido la industria del entretenimiento. Una parte tiene que ver con todo lo de las películas y con la transmisión por streaming, ¿no? Al estilo de Netflix, que fue en parte pionero en eso. Entonces, tienes Netflix, pero también tienes HBO y también tienes Disney y también tienes muchos otros. Y hay personas, o sea, mucha gente de hecho está suscrita a varios de estos servicios. ¿Y estos servicios cuánto facturan? Acertaste, miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares para que la gente no se aburra, para que la gente pueda hacer algo con su ocio, con su tiempo libre. Entonces, cada vez queremos más tiempo libre. Por ejemplo, en muchos lugares es una propuesta muy seria aquello de que la semana laboral no dure 5 días, con 2 de descanso, típicamente sábado y domingo, sino que la semana laboral dure 4 días. Eso ya está bastante firme en muchos lugares. O sea, 3 días, 3 días de ocio, pero necesitamos que sean 3 días de entretenimiento, no 3 días de aburrimiento. Y ese es el desafío que enfrenta la industria. Y lo está desafiando, repito, de tres modos distintos. Un modo es este de las películas, tanto en los cines físicos como a través de streaming. Otro modo de entretenimiento es otra industria que yo no sé si es mayor, yo pienso que es mayor, que es la industria de los juegos. El mundo de los juegos y todas sus industrias derivadas.
Hay computadores que son especialmente hechos para jugar. Es decir, si tú eres un jugador duro, seguramente vas a querer uno de esos computadores con unos tiempos de respuesta fantásticos, con una renovación de la imagen en pantalla fantástica, con unos microprocesadores de última generación. Y son carísimos, y son carísimos. Es decir, los computadores mismos, especiales para juegos, son muy, pero muy costosos. Bien costosos. Y esos computadores son solo parte de la industria. Porque también tienes, por ejemplo, servicios como Twitch, que ha nacido, que ha crecido, que ha hecho todo un ecosistema a partir, ¿a partir de qué? Pues a partir de los juegos, a partir de personas que quieren transmitir sus juegos. Y la pregunta es, ¿a cuánta gente le da empleo? Desde ingenieros de sistemas súper inteligentes, con lenguajes de programación de última generación, hasta los vendedores en tiendas físicas, es decir, la industria de los juegos. Entonces tienes toda la industria, tienes toda la industria de miles de millones de dólares, la industria del entretenimiento, con las crisis que también conoce. Ya supiste lo que le pasó a Netflix, que ha empezado a perder suscriptores, y en fin. Luego tienes toda la industria de los juegos, de los videojuegos, de todas las clases posibles. Y luego, lamentablemente, pues también tienes esa otra industria del supuesto entretenimiento, que es el entretenimiento erótico, el entretenimiento pornográfico, en lo cual también hay toda clase de ofertas. Entonces, el tema del aburrimiento, pues es un tema que tiene que ver con qué va a hacer la gente con su tiempo libre. Nosotros nos damos cuenta que en la antigüedad, quizás muchas personas, como se suele decir, no tenían mucho tiempo para aburrirse, porque estaban en función de lo que había que hacer. Piensa, por ejemplo, en las labores, sobre todo en la época de la Edad Media, en la antigüedad. Las labores agrícolas son labores de trabajo intensivo, o sea, tienes que estar ahí. Y si estás sembrando un par de hectáreas, eso te lleva mucho tiempo, muchísimas horas. Y luego viene el otro tiempo de cosecha y el otro tiempo de renovar el cultivo. Es decir, en general, la economía que es cercana a la tierra es una economía que toma mucho de tu tiempo. Es bastante intensa, bastante intensa. Pero a medida que vamos encontrando máquinas que nos liberan tiempo, entonces va apareciendo la cuestión del ocio, la cuestión del entretenimiento, todo eso va surgiendo. Y no es tan fácil de resolver. Mira, como sacerdote me he encontrado que muchas personas realmente no saben qué hacer con su tiempo. Porque, por ejemplo, esto de los juegos no tiene que ver únicamente con los videojuegos. Típicamente uno asocia el videojuego con adolescentes o con adultos jóvenes. No, no va solamente por ahí. Hay otros que también están metidos en el mundo del juego. Otra actividad que no cesa de crecer y que es jugar en lugar físico, es decir, por ejemplo, un casino. Y dime cuánto dinero mueve la industria de los casinos. Y podríamos añadir otras derivaciones, pero yo creo que ya a estas alturas entendemos que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, lo del aburrimiento y el entretenimiento es serio. Sobre todo porque, ¿quién nos educa sobre cómo entretenernos? Lo máximo que hacen, por ejemplo, en las escuelas y colegios, o como dicen también en España, lo que hacen en los institutos, lo máximo que hacen, pues ya sabes lo que es mantener a la gente muy ocupada. La gente son los niños. Recuerdo una visita que hice en Corea, en una misión que estuve en Corea hace ya unos años. Es impresionante el nivel de ocupación. O sea, es llenarle de tarea y de trabajo el tiempo a los niños, hasta el extremo de que se sienten tan agobiados y se sienten tan esclavizados que entran en problemas de depresión, de ansiedad, de agresividad, de autolesión y en los peores casos, suicidio. O sea que la solución no puede ser simplemente llenarnos de trabajo. ¿Cuál es la verdadera respuesta al aburrimiento?
Bueno, ese es un aburrimiento al que llegamos, podríamos decir, como víctimas de nuestro éxito. Pero hay otra dimensión del aburrimiento y es el cuadro emocional complejo que suele estar asociado con el aburrimiento. Cuadro emocional complejo. La persona que experimenta aburrimiento es como si al mismo tiempo tuviera mucho y no tuviera nada. Algo de esto sugiere el Papa Francisco en su carta sobre el gozo del Evangelio. Cómo hay tantas personas que tienen mucho dinero, tienen mucho tiempo, tienen muchos medios, tienen mucha electrónica, muchas pantallas, y entre 500 canales de la televisión de cable y 9,000 películas por todos los servicios de streaming, la persona dice, no sé qué ver. Hay gente que tiene bibliotecas enteras de juegos, pero ya no le gusta, ahora necesita otra cosa. Y no es raro que muchos pecados estén ligados al tema del aburrimiento. No es raro. No solo lo que ya mencioné de la pornografía, sino muchos otros pecados. La búsqueda de emociones lleva incluso a comportamientos criminales, o lleva a la gente a drogarse, o lleva a la gente a buscar experiencias extremas en donde el placer de la adrenalina es como un modo de tratar de escapar del aburrimiento. O sea que el aburrimiento es también una situación emocional, afectiva, que suele estar ligada a una forma de soledad, pero también suele estar ligada a una forma o a muchas formas de egoísmo. Entonces, encontramos el caso de personas que están atrapadas, podríamos decir, atrapadas en su egoísmo. ¿Cuál sería la respuesta cristiana al aburrimiento? De eso me gustaría que me hablaras. Me gustaría que pusieras un comentario sobre ese punto. ¿Cuál es la respuesta cristiana al aburrimiento? Porque es interesante ver que ese estado de insatisfacción, ese estado que tiene de hambre y de hastío, ojo con esas palabras, ese estado que es una combinación de hambre y de hastío, de vacío y de llenura, de esa llenura que te descompone el cuerpo, esa combinación suele darse sobre una base de egoísmo. Usualmente una persona que tiene una capacidad de servicio, una capacidad de entrega, poco padece de aburrimiento. Pero quiero escucharte, hoy quiero escucharte sobre eso. Y también quiero escucharte sobre otro punto, y es el punto de qué sucede cuando nos aburrimos, no así en abstracto y en general, sino nos aburrimos de personas, lo cual está detrás de muchos naufragios matrimoniales y de muchos naufragios de familia. Cuando la persona dice, no, me aburrí, me cansé. O se utilizan otras expresiones, mira, es que el amor se acabó, pero detrás de ese amor se acabó en realidad lo que muchas veces quiere decir la persona es, la emoción se acabó, la emoción. O sea, ya no fue emocionante tener a ese hombre o tener a esa mujer ahí, ya no fue emocionante, yo necesito emoción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todos nos hemos vuelto adictos a los neurotransmisores como la dopamina, la epinefrina, la oxitocina. Nos volvimos adictos a estos neurotransmisores. ¿Ese es el problema? Y si ese es el problema, la solución, ¿cuál sería? Empezar a tomar pastillas que, lo digo hipotéticamente, metafóricamente, tomar pastillas que nos mantengan así como, ¿no? Como alerta, como despiertos, como animados. ¿Eso es vida humana? ¿Cuál es tu perspectiva? Te repito, hoy quiero oírte. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Cuál es la verdadera respuesta al aburrimiento? ¿Y qué tendría que decir la ciencia al respecto? Espero haber cumplido mi promesa. Espero que este programa no haya sido aburrido y espero que nos demos cuenta que sus implicaciones están por todas partes. Que Dios te bendiga y que no te aburras.